Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto tenerlos por aquí. Es una alegría grande volver a retomar estos seminarios que solemos hacer en el grupo de complejidad. Y el día de hoy, pues estamos presentando un trabajo desarrollado por Miguel Ángel Rico, que es básicamente su trabajo de grado, en donde hemos pues involucrado elementos de computación cuántica y de atractores caóticos. El título del trabajo que va a presentar Miguel es Modelo de encriptación de imágenes utilizando atractores caóticos y principios de computación cuántica. Y entonces, sin más preámbulos, los dejo con Miguel Ángel Rico. Hola, buenas noches. Gracias, profe, por la presentación. Me confirman si me pueden escuchar bien ahí, porfa. Sí, sí, se escucha bien. Listo. Entonces, listo. Pues ya como le dijo la profesora Daisy, pues el día de hoy vamos a revisar lo que fue el resultado del proyecto de grado, pues titulado Modelo de encriptación de imágenes utilizando atractores caóticos y principios de computación cuántica, realizado por mí y pues dirigidos por las profesoras Daisy Alvarado e Isabel Amaya. Entonces, pues, nada, sin más preámbulos, vamos a mirar lo que va a ser la agenda de la sustentación. Vamos a tener la parte de objetivos, planteamiento del problema, estado del arte, marco teórico, metodología, sistema de cifrado propuesto, el análisis de los resultados y las conclusiones y trabajos futuros, pues, que se pudieron sacar de este trabajo. Dentro de la parte de objetivos, pues vamos a tener que el objetivo principal va a ser pues desarrollar un modelo de encriptación de imágenes a partir del uso de sistemas caóticos y principios de computación cuántica. La idea es pues luego vamos a revisarlo y validarlo a través de pruebas de seguridad y desempeño que se puedan comparar con literatura similar en el ámbito científico. Y para la parte de los objetivos específicos, sí, los específicos, vamos a tener seleccionar sistemas altamente caóticos para generar secuencias pseudoaleatorias. La idea de esto es poder utilizarlas pues más adelante en lo que vamos a denominar como etapas de confusión y difusión, que van a ser pues como las partes que congregan a a todo el proceso criptográfico en general. También vamos a tener que utilizar compuertas cuánticas para procesar la información encriptada, dado que pues la idea es aprovechar como todas las propiedades que nos brindan este tipo de compuertas. Y también vamos a realizar la evaluación del sistema propuesto mediante la aplicación de estándares e índices frecuentemente utilizados. Pues la idea es enmarcar todo esto dentro del ámbito de la seguridad de la información y poder contrastar pues los resultados que obtengamos con los referentes que hemos estado utilizando, pues con la literatura que pudimos encontrar en toda esta investigación. Entonces, comenzando por el planteamiento del problema, pues vamos a tener la masiva difusión de datos constante y creciente que tenemos hoy en día. Entonces, pues para esto decimos que en la actualidad, digamos, la difusión de datos se ha convertido en una actividad como tan cotidiana y fundamental en básicamente cualquier sector de la sociedad que podamos encontrar, en donde pues esto se realiza a través de distintos medios como lo pueden ser redes inalámbricas, fibra óptica, satélites o incluso plataformas digitales. Pues digamos, toda esta difusión da como resultado que una gran cantidad de datos, una gran cantidad masiva de información sea transmitida y constantemente procesada a un nivel global, sin parar. Entonces, pues digamos, como para poder ejemplificar esto o como para poder tenerlo más en mente, podemos revisar el gráfico que tenemos acá en donde es una recopilación de datos que fueron creados, capturados, copiados y consumidos a nivel global durante, bueno, los últimos años y una predicción para los próximos, donde podemos ver que para los dos últimos años tuvimos en medidas de zettabytes 123 y 149, que si lo intentáramos traducir un poco a una medida más utilizada comúnmente como lo pueden ser terabytes, si recordamos pues los terabytes están dos escalas por debajo de los zettabytes, entonces si fuéramos a hacer la conversión pues sí, a datos que utilizamos más comúnmente serían demasiados. Entonces la idea es como tener en mente un poco esto, que es una cantidad abismal de datos lo que se procesa hoy en día. Entonces, pues a partir de lo anterior, digamos, una de las principales prioridades que se han venido desarrollando durante las últimas décadas es cómo podemos garantizar que todos estos datos tengan un aseguramiento y una seguridad que nos permita estar pues seguros con su difusión,
teniendo en cuenta que pues algunos aspectos como lo pueden ser la confidencialidad o la integridad de la información, pues vienen a ser aspectos fundamentales y esenciales que no pueden ser, digamos, tomados con menor cuenta ni por debajeados. Y pues además de esto, también tenemos que tener en cuenta que muchos de estos datos se presentan bajo contextos que por su naturaleza pueden requerir un grado de confidencialidad todavía mayor. A estos contextos me refiero como contextos, por ejemplo, gubernamentales, industriales, contextos de salud. Entonces, por la naturaleza de todos estos datos, es como esencial que podamos brindar un nivel de aseguramiento, pues, bastante alto. Para lo siguiente, pues tenemos las técnicas de aseguramiento en auge. Con lo anterior en mente, pues podemos entender que con el objetivo de suplir esta necesidad de la seguridad en los datos, durante las últimas décadas se han creado como diversos mecanismos de aseguramiento de la información, como pueden ser firewalls, controles de acceso, softwares especializados para la detección de intrusos e incluso implementaciones con inteligencia artificial. Pero una de las más importantes y sobre la que vamos a hacer más énfasis pues el día de hoy va a ser la encriptación de la información, en donde pues además de esto cabe resaltar que estos métodos que acabo de mencionar pues últimamente tienen el mismo objetivo, que es el de poder asegurar que únicamente las partes autorizadas pues tengan acceso a la información que está siendo transmitida y pues sí, recibida por los receptores autorizados. Y para complementar esto, pues tenemos el problema del surgimiento de los computadores cuánticos. Entonces, bajo todo este contexto que hemos venido viendo, tomando en cuenta, pues, uno de los más grandes hitos durante básicamente el último siglo, que es el surgimiento de la computación cuántica y pues el advenimiento de los computadores cuánticos, digamos, toda esta seguridad tradicional que se ha venido implementando y desarrollando día a día en los sistemas informáticos de hoy en día, pues ahora enfrentan básicamente lo que es una amenaza que no tenía precedentes anteriormente, dado que pues estos computadores cuánticos hacen el uso de propiedades cuánticas como lo pueden ser la superposición y el entrelazamiento cuántico, en donde pues gracias a esto tienen el potencial de resolver únicamente en escalas polinomiales o logarítmicas problemas convencionales que hoy en día para poder ser resueltos por un computador clásico, pues requerirían una escala de tiempo exagerada o directamente pues no podrían. Entonces, como para ejemplificar un poco esta idea del problema del surgimiento de los computadores cuánticos, podremos, por ejemplo, tener en la mesa el algoritmo de Shor, el cual pues no vale la pena detallar como cuál es el funcionamiento, sino más bien de tener en cuenta que pues este algoritmo es capaz de romper fácilmente muchos de los sistemas criptográficos asimétricos que se tienen pues implementado en muchos sectores de arquitectura informática hoy en día. Entonces pues esto de una u otra forma supone una brecha de seguridad pues gigante para todas las partes involucradas que tengan estos algoritmos implementados. Entonces, pues digamos a manera de conclusión para esta parte del planteamiento del problema, podemos decir que pues primeramente surge la necesidad de implementar nuevas soluciones que pues sean capaces de contrarrestar o de sobrellevar pues ataques que lleguen a utilizar este tipo de principios de computación cuántica. Y pues para el contexto específico de este proyecto, se plantea la pregunta de investigación de qué manera se puede contribuir desde la academia a generar modelos de seguridad enfocados en principios cuánticos y caóticos para encriptar imágenes, que pues lo vamos a ir resolviendo pues con el pasar de la presentación. Ya. ¿Tiene clase? Ah. Entonces, listo, pues un poco más de contexto para el estado del arte. Bueno, para el estado del arte vamos a contar con algunos artículos que presentan, digamos, principalmente estructuras y fundamentos teóricos similares a los aplicados en este proyecto. Entonces, pues para esto vamos a comenzar con el primer artículo, que pues se llama Encriptación de imágenes basada en mapas logísticos cuánticos y sistemas hipercaóticos. Dentro de estos sistemas cabe resaltar que pues la mayoría de ellos presentan una arquitectura que más adelante la vamos a ver, que fue propuesta por Claude Shannon, que se denomina pues arquitectura de confusión y difusión o Permute Diffuse en inglés, en donde pues lo que busca esta arquitectura es, digamos, modificar las distribuciones que se presentan en un determinado conjunto de datos y a su misma vez pues los valores de estos. Entonces, como podemos ver acá en los modelos, estos implementan muchísimas operaciones que pueden variar dependiendo del objetivo.
dentro de las cuales podemos encontrar pues el cálculo de medidas aritméticas para determinados valores de una fila o columna en una determinada imagen, iteraciones, y pues también podemos encontrar el uso de sistemas hipercaóticos y el uso de operadores cuánticos, que más adelante los vamos a detallar un poco más. Listo. Seguimos con ahora un método de encriptación de imágenes usando autómatas cuánticos celulares. Pues como lo podemos ver, este artículo lo que nos muestra es una implementación que trabaja sobre la misma arquitectura de difusión y confusión, pero pues presenta algunas nuevas implementaciones o añadiduras, como lo puede ser el uso de autómatas celulares cuánticos, aprovechando las propiedades de estos sistemas como la recursión local y la evolución de los datos, pues con el pasar del tiempo, acompañada de las propiedades cuánticas como superposición y entrelazamiento. Y pues adicional a esto, este modelo también opta por la representación de los píxeles no de la manera habitual de 0 a 255 como pues estamos acostumbrados a verla, sino que también lo hace mediante el uso de qubits, en donde pues la representación de estos qubits, de estos sistemas cuánticos, va a ser utilizando la representación binaria de los píxeles para luego poder traspasar eso a los valores de los qubits. Entonces vamos a ver un ejemplo más detallado de esto más adelante. Entonces, tener eso en cuenta. Y ahora tenemos el artículo que pues fue tomado como guía para la realización de este proyecto, en donde pues también presentamos la misma arquitectura mencionada anteriormente, con algunas añadiduras como puede ser el uso de mapas caóticos e híbridos, más adelante los vamos a revisar, los cuales van a ser utilizados pues para la generación de secuencias pseudoaleatorias y la aplicación de circuitos cuánticos. Esto con el objetivo pues de crear zonas de superposición en donde se aleatorizan los valores de los, de los qubits que se venían utilizando en los circuitos, lo cual pues de manera general contribuye como al comportamiento caótico y aleatorio que pues a final de cuentas se busca en toda esta clase de algoritmos. Y listo, pues eso sería como todo lo que se tiene de manera general para el marco teórico, perdón, para el estado del arte. Y ahora pasando al marco teórico, pues vamos a tener, como ya lo pudimos ver de la información que acabo de mencionar, principalmente vamos a tener tres temáticas en cuanto a las que gira pues el desarrollo de este algoritmo, las cuales son criptografía, sistemas caóticos, computación cuántica y sus operadores, para los cuales pues vamos a revisarlos uno a uno. Entonces, el primer concepto que es la criptografía, vamos a considerar pues que este concepto fue originado a partir de dos obras que se denominan una teoría matemática de comunicación y nuevas direcciones en la criptografía, los cuales fueron propuestos por Claude Shannon y Whitfield Diffie, los cuales se consideran como los fundadores o los principales representantes de esta metodología que se enfoca en el aseguramiento de la información. Y además de eso, pues tenemos formalmente la definición de la criptografía según la Real Academia Española, que dice el arte de escribir con clave secreta o de un modo enigmático. Esto, en pocas palabras, lo que nos quiere decir es que en un proceso de transmisión para un determinado mensaje, sin que nos llegue a importar cuál es su cuerpo o cuál es su contenido o su composición, se tiene que asegurar que este pueda ser transmitido y recibido únicamente por las partes autorizadas, de modo que no se pueda intervenir. Y en caso de que se pueda intervenir, que la información de este pues no sea accesible para el atacante. En pocas palabras, eso es lo que nos quiere decir esto. Y bueno, a la derecha tenemos una pequeña imagen donde se nos muestra como dos de los principales métodos de criptografía, que son la simétrica y la asimétrica, que pues la idea es tenerlos en cuenta para la siguiente parte. Dentro de esto, pues como podemos ver, existen muchísimas técnicas criptográficas en donde pues se varían las metodologías y pues todo tipo de técnicas que utilizan al interior para poder sí, realizar el aseguramiento de los datos, pero pues en este caso únicamente vamos a dar la definición del simétrico y el asimétrico, que son como los tipos que nos conviene conocer para este tipo de algoritmos en específico. Entonces, pues para esto vamos a tener que el cifrado simétrico pues únicamente tiene como característica principal que las claves que se utilizan para el cifrado de la información pues va a ser una sola y se tiene que conocer pues tanto por el receptor como el emisor de la información. Y para el caso asimétrico, se van a tener, pues usualmente son dos llaves que se denominan llave pública y llave privada,
en donde las llaves privadas pues únicamente deben ser conocidas por las partes autorizadas para revisar el contenido que se está pues buscando asegurar, mientras que la llave pública sí puede ser conocida por cualquier parte. Entonces, pues dentro de estos dos modelos se pueden encontrar algunas diferencias útiles, como lo puede ser la velocidad del aseguramiento de la información. Lógicamente, pues con una única llave, pues la velocidad va a ser mucho más rápida. En cambio, pues al tener dos llaves, esto puede tardar un poco más. Y también el aseguramiento de las llaves. Para el caso de la llave pública, perdón, de la llave única, pues el movimiento o digamos el proceso por el cual se difunde esta llave tiene que ser pues un entorno asegurado y digamos que esos son como los pequeños matices que tienen estos dos tipos de cifrado. Y adicionalmente a esto, pues tenemos la imagen de la derecha, donde se muestran como varias ramas o técnicas de encriptaciones en general, en donde pues cabe resaltar que para el caso específico de este proyecto, pues nos vamos a ir por la rama de mapas caóticos, que en donde se presenta pues comportamientos no lineales y sistemas hipercaóticos, que los vamos a ver más adelante. Listo, pasando un poco a lo que es los sistemas caóticos, pues vamos a tener que estos fueron originalmente descubiertos por Henry Poincaré, en donde pues un día él estaba intentando realizar análisis y estudios como del sistema solar y de modelos matemáticos que pudieran representar estos comportamientos de los planetas, y por alguna extraña casualidad se dio cuenta de que habían indicios de comportamientos caóticos y oscilantes dentro de estos modelos matemáticos. Con el pasar de los años, estos modelos matemáticos se fueron extrapolando a otras áreas como lo pueden ser radios, radares, láseres, frecuencias de onda baja. Entonces, pues, digamos, ese trabajo de Poincaré fue como la piedra fundamental para poder desarrollarlo más y que se pudiera trabajar en un futuro. Más adelante, pues, fueron investigados a profundidad por Edward Lorenz y como podemos ver, pues a la derecha está uno de los primeros atractores caóticos que se descubrieron. Y bueno, pues adicionalmente a esto, los sistemas caóticos tienen un conjunto de propiedades en específico que, digamos, los diferencia de un sistema lineal común y corriente. Entonces, pues para esto podemos entender que estos sistemas poseen comportamientos dinámicos no lineales. Esto quiere decir que este tipo de sistemas no tienen ninguna conexión o distribución equitativa entre la salida que pueda ofrecer el sistema y la entrada que le sea suministrada. No tienen ningún tipo de correlación. Y pues la mayoría de veces esto viene acompañado de la segunda característica, que es un alto grado de sensibilidad a condiciones iniciales. Pues esto se refiere a que hasta el más mínimo cambio dentro del conjunto de condiciones que se le pasen al sistema va a generar un conjunto completo de soluciones que son totalmente diferentes, lo cual contribuye pues en el ámbito de la seguridad específicamente porque digamos todos estos resultados no pueden ser rastreables o traqueables a no ser de que se tenga por completo conocimiento las llaves que se utilizaron para pues poder iterar ese sistema de una determinada manera. Y gracias a esto pues tenemos el tercer punto, la capacidad de generar secuencias pseudoaleatorias con un alto grado de entropía. Entonces pues todas estas secuencias, como ya lo dije, pues tienen esa característica de ser prácticamente únicas y no replicables en pocas palabras. Siguiendo con los sistemas caóticos, tenemos la primera implementación en específico, que es el mapa logístico. Pues, digamos, en este proyecto se abarcan distintos tipos de sistemas caóticos. Hay muchos, pero pues en específico vamos a utilizar el mapa logístico. Más adelante la implementación en específico la vamos a ver. Y pues acá, como se puede apreciar, a la parte izquierda tenemos la definición matemática de lo que es el mapa logístico y todos los parámetros que hacen parte de este. Y en la parte derecha tenemos lo que se denomina como un diagrama de bifurcación, que pues en pocas palabras es una representación básica de todas las posibles soluciones de un sistema en función de los parámetros que tenga. Para este caso, pues el diagrama está en función del parámetro R y utilizando la variable X como su salida. Entonces, pues acá podemos ver que a partir como de la marca de 3.25 en el parámetro R, entramos en lo que se denomina una zona caótica, en donde pues los resultados no tienen ningún tipo de correlación y eso es realmente lo que nos interesa utilizar o implementar dentro de los sistemas de encriptación.
Siguiendo con los sistemas caóticos, también tenemos otra implementación que son los mapas híbridos. Digamos, la definición de estos sistemas caóticos es que, en pocas palabras, llegan a ser la combinación lineal de dos o más sistemas caóticos. Entonces, pues para esto podemos tener en cuenta que tenemos el diagrama de bifurcación del mapa logístico y el diagrama de bifurcación del mapa tienda, que como podemos ver, pues ambos presentan comportamientos caóticos, pero con distintas distribuciones. Y en últimas, lo que nos interesa a nosotros es obtener como esos dos comportamientos unidos. Para esto, pues tenemos en cuenta que hay múltiples técnicas para realizar estas uniones, pero pues en nuestro caso no viene a ser un tema tan apremiante, entonces vamos a obviar esa parte y únicamente vamos a quedarnos pues que con la imagen de la derecha ya tenemos la unión de estos dos sistemas y pues como podemos ver representa una zona caótica por completa. Entonces, pues esos son los comportamientos que nos interesan implementar dentro de estos algoritmos. Y abajo pues podemos ver la definición en donde pues se hace uso de la operación de módulo y de un parámetro de control R. Y ya dentro de la última temática para esta parte del marco teórico tenemos la computación cuántica. Entonces, de manera simple, pues vamos a definir a la computación cuántica como un campo especializado de la informática que hace uso de los conceptos de la mecánica cuántica con el objetivo de resolver problemas complejos que pues actualmente los computadores clásicos no son capaces de hacerlo o tardarían muchísimo tiempo en proveer una solución. Entonces, estos computadores, pues en lugar de usar la medida común de información de almacenamiento, que son los bits, que pueden estar en un estado alto o bajo, 1 o 0, pues hacen uso de la medida de qubits, los cuales, pues de igual manera, tienen los estados base 1 y 0, como podemos ver en la imagen, digamos, en la zona norte y sur. Y además presentan la posibilidad de tener lo que se denomina una superposición de estados. Entonces, pues esta superposición de estados no es más que una combinación probabilística de los dos estados base que se tienen pues de manera nativa para los qubits. Entonces, digamos, esto se puede apreciar dentro del diagrama que se denomina esfera de Bloch y pues lo que nos permite es poder visualizar toda esa combinación de posibles estados que podemos tener digamos, con un sistema básico de un estado, bueno, de dos estados, de 0 o 1. Entonces, esa es como la idea principal de la computación cuántica. Dentro de la computación cuántica se tiene pues lo que se denomina las compuertas cuánticas. Entonces, pues para dar una pequeña definición de esto, podemos considerarlas como el análogo a las compuertas lógicas clásicas de la electrónica digital que pues se maneja día a día. Con la única diferencia pues de que estas operan sobre circuitos cuánticos que pues están conformados por unos determinados grupos de qubits. Estos grupos de qubits se denominan qubits de control y qubits de objetivo, en donde pues los qubits de control cumplen una función de ser un interruptor, en donde pues en caso de que sea 0, pues la operación que se vaya a realizar no se realiza, se omite por completo, y en caso de que sea 1, pues sí se realiza sobre el conjunto de qubits objetivo. Y pues lógicamente de los qubits objetivo es donde se aplica la operación que se desea realizar. Y esta operación pues depende completamente de la compuerta cuántica que se desea aplicar. Entonces pues para esto vamos a ver algunos ejemplos de las compuertas que se utilizaban en este proyecto. Tenemos inicialmente pues la compuerta NOT controlada, la compuerta CNOT. En la parte izquierda tenemos la representación matricial, que en el caso pues, ponernos a ver el detalle matemático y la representación matricial de todo lo que es la conformación de qubits y los sistemas cuánticos, a la final lo que se hace es una multiplicación matricial con esta matriz en caso de querer aplicar pues esta compuerta. Entonces, pues no lo vamos a hacer en esta ocasión, pero pues tenerlo en cuenta. También tenemos el bosquejo de cómo se aplica la compuerta. Y en la parte derecha, pues tenemos la tabla de verdad, pues para los múltiples casos que podemos tener. Que si miráramos la aplicación en la electrónica digital, pues esto sería una compuerta SOR. Listo, siguiendo con la compuerta Toffoli, nuevamente a la izquierda tenemos la representación matricial, el bosquejo de cómo es la aplicación de esta compuerta, y en la parte derecha, pues también tenemos la tabla de verdad
para los posibles casos que se puedan tener. A diferencia del anterior, pues esta aplica sobre 3 qubits. Y pues también se me pasó a decir que realmente el objetivo de la aplicación de estas compuertas dentro de un sistema cuántico, pues viene a ser precisamente la modificación de las probabilidades estadísticas de los qubits, que pues no lo vamos a analizar en este caso, pero ese es como el objetivo final de la aplicación de estas compuertas. Y finalmente tenemos la compuerta swap, con la misma distribución, su representación matricial y el bosquejo del diagrama. A diferencia de las compuertas anteriores, pues esta aplica directamente sobre 2 qubits y pues lo único que hace es alternar sus valores. Entonces, esa es como la última compuerta que vamos a revisar en esta parte. Listo. Habiendo finalizado lo que es el marco teórico, vamos a entrar en la parte de la metodología. Para este caso, pues la metodología se dividió en 2 partes, la fase teórica y la fase práctica. Entonces, pues dentro de la fase teórica se abarcó todo lo que fue pues, la investigación preliminar de artículos, la definición de tecnologías a utilizar y pues como todo el estudio de los fundamentos teóricos que íbamos a utilizar pues posteriormente en la fase práctica. Y para la fase práctica pues ya tenemos todo lo que ya es el trabajo de codificación del algoritmo final que íbamos a aplicar, el producto con el que salimos, la realización de pruebas unitarias y pues lógicamente el resultado de resultados, el registro de resultados y también de las métricas obtenidas para pues posteriormente comparar estas con la literatura que teníamos a la mano y una vez tuviéramos unas métricas que sean aceptables para la presentación de pues ya solo quedaba la creación de la documentación y pues el entregable final. Entonces, habiendo explicado la metodología, ya podemos revisar el sistema de cifrado propuesto, en donde, como se puede observar, pues también se siguió con la arquitectura propuesta por Shannon de difusión y confusión, en donde pues acá tenemos un bosquejo general de los pasos que vamos a abarcar uno a uno más adelante. Y, y ya, eso sería por el sistema de cifrado. Listo. Entonces, entrando en la fase de difusión, vamos a tener los primeros pasos de obtener las dimensiones M y N de la imagen original, para luego recortar la primera fila y la primera columna de cada una de las capas de la imagen, obteniendo pues, aparte de la imagen original, una nueva imagen con dimensiones de M-1 por N-1. Después de esto vamos a elegir una filocolumna aleatoria de cualquiera de las 3 capas RGB para luego calcular la media de píxeles de esa fila o columna y asignarla pues en una variable P. Después de esto vamos a establecer los valores iniciales y los parámetros de control para el sistema hipercaótico del mapa logístico, que pues vimos la representación anteriormente. Para luego pues lo vamos a preiterar P veces. Esto con el objetivo pues de tener ya las preiteraciones listas y asimismo pues tener las condiciones iniciales para un siguiente conjunto de iteraciones que se va a realizar acá. Ahora después de esto pues vamos a volver a iterarlo m-1 por n-1 veces, generando las 3 matrices caóticas base con las que vamos a trabajar, que pues acá están representadas y que utilizan el operador de módulo, el operador de Floor, que pues se encarga de aproximar al entero menor más cercano, epsilon 1 y epsilon 2, que pues en este caso son 2 números primos de 15 posiciones decimales. Esos fueron pues como los parámetros que se manejaron para este proyecto. Y X sub i, Y sub i y Z sub i, que pues son los componentes de las secuencias aleatorias que se generaron previamente. Listo. Entonces, pues una vez obtenidas estas llaves de difusión, junto con las capas RGB que ya teníamos previamente, vamos a evolucionar los valores de ambos conjuntos mediante el circuito cuántico pues, que se muestra en la pantalla. Entonces, pues acá podemos ver en la parte izquierda el circuito cuántico que se planteó para este algoritmo y en la parte derecha pues las representaciones específicas para el software de Python de Qiskit para cada una de las compuertas lógicas. Entonces, esta es como la representación general del circuito que utilizamos.
Y dentro de esto, pues también vale la pena resaltar que, como podemos ver, pues vamos a tener un sistema de 8 qubits, dado que pues los valores de los píxeles se encuentran entre 0 y 255, lo cual si lo pasáramos a su representación binaria, pues nos daría máximo un número de 8 cifras. Y hay que tener en cuenta que el dato inicial de este sistema cuántico, pues va a estar dado por aplicar la operación SOR entre la representación binaria de cada uno de los valores de las capas pues rojas, roja, verde y azul con cada una de su llave de difusión contigua de las matrices QR, QG y QB. Entonces, una vez se aplica la operación SOR de las representaciones binarias, pues con esto se inicializa el sistema y se evoluciona. Un ejemplo de esto está pues plasmado en esta tabla en donde se pueden ver todas las operaciones que se están manejando dentro del circuito, las llamadas a las compuertas swap, CNOT y Toffoli, y pues digamos toda la evolución para un caso en específico. Creo que esta es la representación del número 45 en binario, que pues para un caso normal sería el resultado de la aplicación de SOR entre un valor de una capa y su llave de difusión. Y bueno, pues no nos vamos a poner a detallar cada uno de los pasos, pero esto es en pocas palabras como todo el proceso de evolución que se tiene con el circuito planteado anteriormente. Listo. Y pasando ahora a la fase de confusión, vamos a comenzar inicializando los parámetros de control para iterar el sistema híbrido que mirábamos antes, el logístico tienda, 3 por n menos 1 veces, el cual pues está denotado por esta expresión de acá. Para después de esto, aplicar una transformación caótica que, pues, a lo que nos va a colaborar esta transformación es, primero, a cerrar el conjunto de datos posibles entre 0 y 255 para los píxeles que vamos a utilizar más adelante. Y, pues, esta transformación caótica lo que utiliza, pues, es las iteraciones del paso 1, en donde, pues, utilizamos las operaciones de round para aproximar al entero cercano mayor, el módulo, la operación de valor absoluto y la operación de flor para aproximar al entero menor. Listo. Después de esto, vamos a reorganizar la secuencia que acabamos de obtener a una matriz de tamaño de 3 por n-1. Para ejemplificar esto, pues vamos a hacer de cuenta que tenemos como resultado una secuencia de 9 posiciones. En este caso, pues nuestro n sería 4, por lo que 3 por 3 nos daría 9. Tenemos que hacer una matriz sí, 3 filas por 3 columnas. Para eso lo reorganizamos de esta manera y como podemos notar, pues cada una de las filas que vamos a tener va a ser asociada a cada una de las capas de la imagen que tenemos. En este caso, esto lo vamos a tener en mente para el siguiente paso, en donde vamos a aplicar una operación de rotación circular. Esta rotación circular se puede aplicar en las imágenes tanto de manera vertical como de manera horizontal. Para este caso lo vamos a hacer de manera vertical y en la dirección, sí, en dirección hacia abajo, en donde cada uno de los valores de la fila de rotaciones va a ser la cantidad de posiciones que se va a rotar esa columna hacia abajo. Para el caso de tener, por ejemplo, x1 con un 1, pues la primera columna la vamos a rotar una posición, todos los valores hacia abajo. Por eso es que el 1 queda en la posición del 2, el 2 en la posición del 3, y pues el 3 se devuelve a la primera posición. De manera similar, pues para x2 que tenemos 3, pues van a quedar en las mismas posiciones, y x3 que tenemos un valor de 8, pues teniendo en cuenta que pues esto va a ser para imágenes grandes, no, la idea no es realizar pues tantas rotaciones porque tiene un costo computacional alto. En este caso, pues lo que se puede utilizar y lo que utilizamos para este caso es la aplicación del módulo. Acá podemos, en caso de que el número de filas pues sea menor al número de rotaciones, podemos aplicar la operación de módulo entre las rotaciones 8 con el número de filas 3, lo que nos daría 2. Y con eso pues podemos hacer un número de rotaciones simplificado y tener el mismo resultado que aplicar todas las rotaciones. Por eso, pues el 7 queda en la última posición, el 8 queda en la primera y el 9 queda en la mitad. Entonces, ese es como el cuarto paso. Y ya para la última etapa de confusión, pues vamos a tener que transponer las filas y columnas de las 3 capas RGB que teníamos del paso anterior
Y luego vamos a ejecutar los pasos 4 y 5, esto con el objetivo de contribuir al comportamiento caótico en general. Y a partir de esto ya tenemos la salvedad de poder adicionar las filas y columnas que, si se acuerdan, pues recortamos desde el comienzo del proceso y implementarlas a cada una de las capas. Y ya con estos pasos pues aplicados, ya podemos reconstruir la imagen a partir de las 3 capas que tenemos y teóricamente pues ya tendríamos una imagen completamente encriptada y pues sí, lista para su transporte hacia el receptor autorizado. Entonces, para esto, habiendo terminado esta fase, ya podemos revisar lo que es como tal los resultados pues, de la aplicación de este algoritmo en imágenes reales. Entonces, para esto, pues vamos a comenzar con el análisis de seguridad. Y entonces, dentro de este análisis de seguridad, digamos, con el objetivo pues, de evaluar como la efectividad y el funcionamiento del esquema criptográfico que estamos proponiendo, pues se realizaron varias pruebas utilizando un conjunto determinado de imágenes planas, pues las cuales fueron utilizadas de un repositorio llamado USC-CIPI, que es de la Universidad del Sur de California, perdón, en donde pues en la izquierda podemos ver las representaciones para la primera fila de las imágenes planas originales que se utilizaron. En la segunda fila podemos ver el resultado de aplicar el algoritmo de encriptación a cada una de estas. Y en la tercera fila, el resultado de la desencriptación de las imágenes cifradas. Entonces, pues a simple vista podemos ver que las imágenes encriptadas no presentan ningún tipo de patrón o estructura que sea reconocible pues de manera fácil. Y que además de esto, pues las imágenes encriptadas no presentan diferencias en absoluto con las imágenes originales que se utilizaban en este proceso. Y adicional a esto, pues también tenemos a la derecha la imagen, una tabla con los detalles de cada imagen, el tamaño de cada imagen y pues el tipo de coloración que presenta esa imagen. Listo, entonces moviéndonos ahora hacia el análisis de ataque diferencial. Primeramente, pues tenemos que tener en cuenta que un esquema de encriptación de este tipo, pues tiene que ser bastante robusto y tiene que tener la cualidad de poder producir fuertes cambios en las imágenes encriptadas cuando se aplican modificaciones sutiles o casi sean imperceptibles sobre las imágenes originales a ser encriptadas. Entonces, pues para poder resolver esto, esto se verifica mediante dos índices NPCR y OASI en donde pues el primero significa tasa de cambio del número de píxeles y pues el valor ideal para este es 99%. Un valor pues muy cercano al 99% simboliza que hay bajas similitudes en los valores de las imágenes encriptadas, pues asumiendo entonces que los valores de estas no tienen ningún tipo de relación. Y el segundo, el WASI, cuyo significado es intensidad cambiante media unificada, en donde su valor es 33%, y pues este simboliza o sugiere que las diferencias entre las dos imágenes cifradas también son grandes. Entonces, pues como podemos ver en el análisis de los datos obtenidos para nuestro caso, pues en ambas medidas se obtuvieron buenos resultados. Y también tenemos un referente, pues, que es el artículo base que utilizamos, en donde también se puede apreciar la similitud con estos datos. Dentro de esta parte también cabe resaltar que una de las diferencias que se tiene entre nuestro artículo y pues varios artículos es que el nuestro es capaz de encriptar imágenes en escala de grises a imágenes con un formato RGB. Por eso es que también para las imágenes que están en escala de grises, pues lo dividimos en los 3 canales RGB. Esa es como pues una diferencia grande en el proceso de encriptamiento que pues consideramos que contribuye al proceso en general del aseguramiento de la información. Y listo. Siguiendo con el análisis del ataque estadístico, bueno, dentro de los ataques estadísticos se busca estudiar diferentes formas y diferentes métricas que están enfocadas principalmente en la distribución general de los píxeles y pues consecuentemente de los valores que tienen estos en las imágenes cifradas.
Entonces, pues inicialmente el análisis de ataque estadístico se basa puramente en los histogramas generados a partir de las imágenes tanto planas como cifradas, en donde pues en la imagen A y C podemos ver una imagen, dos histogramas para una imagen plana en formato RGB y y una imagen plana en escala de grises, donde podemos pues denotar varios picos de intensidad en determinadas zonas, pues que en un ataque estadístico nos darían pistas de cuál es la estructura visual de la imagen. Y pues a diferencia de esto, en las imágenes B y D, que corresponden a los histogramas generados sobre las imágenes cifradas para ambos casos, pues podemos ver que hay una distribución muy uniforme de la intensidad de cada píxel, en donde pues no es muy fácil o sencillo determinar qué estructura puede tener la imagen plana. Entonces, considerando esto, pues es bastante complicado para un atacante poder descifrar cuál es el contenido de una imagen basado en el histograma de una imagen cifrada. Dentro del ataque estadístico también se analiza lo que es la varianza, que pues si recordamos, pues esta se encarga simplemente de cuantificar cuál es la dispersión o la variabilidad de un conjunto de datos con respecto a su malla aritmética. Entonces, pues para esto tenemos las dos tablas, tanto para imágenes a color, tanto para imágenes en escala de grises, en donde podemos ver que para el caso específico de las imágenes planas tenemos valores de varianza que hasta están en el orden de millones, en donde pues esto asegura que pues la dispersión de los datos es demasiado y pues esto también asegura un problema en caso de que en caso de que un atacante tenga acceso a estos datos. Y por el lado de las imágenes cifradas podemos ver que la disminución para las imágenes cifradas es de aproximadamente el 90%, lo cual pues en esencia significa que la difusión de las imágenes cifradas se realiza de una manera uniforme y bien distribuida y pues por ende el cambio en las intensidades de los píxeles se propaga de manera pareja a lo largo de toda la imagen. Listo. Para el caso de la entropía, que también se analiza en este tipo de ataques, hay que enmarcar que esta entropía se basa en la teoría de Shannon y pues esta formalmente se encarga de cuantificar cuánta información en promedio contiene un determinado símbolo, dependiendo de lo que querramos encriptar. Pues para este caso en específico, nuestros símbolos van a ser los píxeles. Y pues dentro de una imagen cifrada, el valor máximo teórico para la entropía para imágenes pues de 8 bits va a ser el valor de 8. Y pues un valor de 8 o aproximadamente 8 simboliza en esencia que se tiene pues una distribución equiprobable o prácticamente uniforme en todos los valores de los píxeles, por lo que es muy difícil pues para un atacante poder saber cuál es la intensidad más predominante que se pueda tener en una imagen cifrada. Entonces, pues podemos ver acá en la tabla que pues para la entropía original de las imágenes planas, pues se tienen valores que son un poco distantes del valor máximo teórico, a diferencia de la entropía para las imágenes encriptadas, en donde se tienen valores, pues sí, que son prácticamente 8 y nos aseguran una distribución equiprobable. Listo. Ahora para el análisis de correlación que también se tiene en cuenta, pues la correlación dentro de este análisis se encarga específicamente de medir la relación lineal que se tienen entre un determinado par de píxeles. Este determinado par de píxeles pues puede ser tanto de manera vertical, horizontal o diagonal, debido a que pues en una imagen plana pues estas estructuras se pueden presentar en prácticamente cualquier distribución, por lo que es importante pues analizar esas tres distribuciones. Y pues acá como lo podemos ver en la imagen, tenemos la correlación para una imagen plana en escala de grises, donde la primera, bueno, de izquierda a derecha son las correlaciones horizontal, vertical y diagonal. A diferencia de las correlaciones que se obtienen para las imágenes cifradas. En este caso también tenemos el mismo orden horizontal, vertical y diagonal, pero pues con la diferencia de que la imagen cifrada ya tiene los tres canales RGB y pues como podemos ver la distribución de las correlaciones para cada uno de los píxeles pues, con su vecino
son completamente uniformes y no hay ninguna distribución que sea fácil de ver. Por ejemplo, para el caso de una imagen plana, pero pues en una distribución RGB, podemos tener este tipo de estructuras que pues para un atacante pueden ser clave para entender cuáles son las estructuras presentes en la imagen plana que se busca vulnerar. Y el mismo caso lo tenemos para pues el cifrado de las imágenes RGB. Entonces esto es como lo que se busca obtener en este tipo de análisis. Y finalmente, pues para este tipo de correlaciones también tenemos un índice matemático, que pues este índice, entre más cercano a uno sea, quiere decir que hay una mayor correlación que, pues si lo pusiéramos en términos de imágenes, indica qué tan grande es la continuidad visual que podamos tener en una imagen. Dado que, por ejemplo, pues en un avión no vamos a tener un salto feo de intensidades, por ejemplo, sino que vamos a tener como todo el laminaje del avión en un rango determinado de píxeles, por lo que no van a haber cambios muy grandes. Y en el caso contrario, para imágenes cifradas, lo que se busca es que esta correlación sea aproximadamente cero, indicando pues que los saltos de continuidad en las diferentes intensidades de los píxeles, pues es algo prácticamente, eh, sí, que no se puede ver a simple vista y que pues los saltos no tienen ningún tipo de continuidad y asimismo pues no hay ninguna continuidad visual en las imágenes cifradas. Entonces, esto es como lo que se busca con la correlación. Ahora, pasando al análisis de llaves, hay un concepto que se denomina espacio de llaves, en donde este concepto hace referencia directamente a la cantidad máxima posible de llaves que se tienen dentro de un dentro de un algoritmo de aseguramiento, pues para poder realizar los procesos de cifrado. Estos espacios de llaves pues vienen conformados directamente por todos los sistemas y todos los parámetros que se utilicen dentro de estos sistemas, en donde pues para el caso específico de este proyecto pues utilizamos el sistema logístico, las llaves de difusión, dos números primos, el mapa caótico híbrido y, y pues ahí podemos encontrar también las distribuciones para cada uno de estos sistemas, en donde pues la potencia base de 10 pues va de acuerdo a los números de 0 a 9 y las potencias pues van de acuerdo al número de parámetros que se utilizan en cada sistema. Y de acuerdo a eso, pues lo que se hace es sumar ese resultado, esos resultados, y ese es nuestro espacio de llaves. Dentro de la literatura relacionada a esto, pues no existe una regla general o formal sobre cuál debería ser, digamos, el tamaño ideal de estos espacios de llaves para estos algoritmos. Pero pues en la mayoría de la literatura se llega como al consenso de que un espacio de llaves de 2 elevado a la 100 o aproximadamente 10 elevado a la 30 se considera como un espacio de llaves seguro frente a vulneraciones de ataques de fuerza bruta. Esto lo podemos ver pues un poco más contrastado en esta tabla con distintos artículos que se tomaron como base, en donde podemos ver que pues para este trabajo se propuso un espacio de llaves de 10 a la 60. En comparación con los otros, pues digamos, nos encontramos dentro de ese rango que se utiliza y pues suplimos el consenso que se tiene dentro de la literatura. Dentro del análisis de seguridad de llaves, también vamos a tener pues la conformación de los valores que utilizamos para una determinada iteración o para un determinado cifrado en una imagen plana. En este caso, pues estos son los valores que se utilizaron para el sistema logístico, pues que está conformado por los parámetros x sub 0, y sub 0, z sub 0, beta y r, los dos números primos epsilon 1 y epsilon 2, y los parámetros x sub 0 y r para el mapa caótico híbrido. La parte de abajo, K1', va a ser útil para la siguiente diapositiva, en donde pues se muestra una prueba de sensibilidad en estas llaves. Entonces, pues acá la idea es tener en cuenta que esa llave K1' va a ser exactamente la llave K1 con la única modificación de tener el parámetro x sub 0 del sistema logístico sumado con 0.1. Esa es la única modificación que se va a tener pues para la llave prima. Dentro de este análisis de seguridad, como le dije, también se realizan un análisis de sensibilidad de llaves,
en donde pues haciendo uso de las propiedades de los sistemas caóticos a la sensibilidad a las altas condiciones iniciales, se debe asegurar que pues hasta el mínimo cambio en la conformación de las llaves pues nos asegure un resultado completamente distinto que no sea fácilmente distinguible para un posible atacante. Entonces, para este caso, pues la prueba que se realiza es utilizando la imagen A, que es la imagen plana que se va a utilizar. Esta se encripta utilizando la llave K1, cuyo resultado es la imagen B. Y luego de eso se utiliza la llave K1' para encriptar nuevamente la imagen A, cuyo resultado es C. A partir de esto, se realiza la diferencia utilizando el operador de diferencia absoluta entre la imagen B y C, cuyo resultado es D. Esto se aplica pues con el objetivo de revisar que no hayan estructuras visibles pues dentro de estas dos imágenes encriptadas. Y una vez asegurando esto, se procede a desencriptar la imagen B utilizando la llave K1, es decir, la llave original con la que se encriptó. Y esto nos da el resultado de la imagen E, es decir, la imagen original completamente recuperada. En caso de que fuéramos a intentar desencriptar la imagen B con la llave K1', pues vamos a obtener un resultado completamente aleatorio, el cual es la imagen F. Entonces, pues con esta prueba, pues aseguramos que sí se están aplicando los fundamentos de la sensibilidad de llaves y que el sistema es altamente sensible hasta el más mínimo cambio en este conjunto de llaves. Listo. Ahora pasando al análisis de robustez de ataques. Este análisis es bastante sencillo y hace referencia directamente a un análisis que se puede realizar sobre ataques comunes, sobre ya sea la información encriptada o la información de las imágenes que se consideran que pueden ser las originales. Para este primer caso, pues lo que se hace es analizar imágenes que tengan patrones sencillos o simplemente colores planos, por lo que pues se hace la prueba con las imágenes A, B y C, que son una imagen en blanco, una imagen en negro y una imagen con un patrón de barras, con el objetivo de ver que pues las imágenes cifradas de estas imágenes planas no poseen ningún tipo de relación o de estructura que sea pues fácilmente reconocible para un atacante. Y pues de igual manera, pues el descifrado de estas imágenes pues nos devuelve a las imágenes planas que teníamos. Otra prueba de robustez es una prueba que simula la existencia de ruido o de discrepancias en el transporte de las imágenes cifradas. Para esto, pues, hay bastantes metodologías para probar esto, pero pues una de las más conocidas es la prueba de sal y pimienta, en donde lo que se hace es aplicar en distintas distribuciones una cantidad de puntos negros y blancos sobre las imágenes cifradas para luego poder descifrarlas y revisar en qué medida se pueden encontrar afectaciones sobre el resultado de las imágenes descifradas. Las distribuciones están en la siguiente diapositiva, pero si podemos fijarnos, de izquierda a derecha tenemos una distribución, tenemos de las distribuciones menores a las distribuciones mayores, en donde pues si considerábamos el peor caso, que es 10% de ruido para la imagen E y la imagen J, podemos ver que aún así la recuperación de la imagen pues es factible y podemos todavía reconocer cuál es el contenido de la imagen original. Entonces pues acá podemos ver las proporciones de ruido que se aplicaron en la imagen anterior, acompañado del error cuadrático medio pues de la imagen obtenida y la imagen original que se esperaba obtener, en donde pues obtenemos que a mayor proporción de ruido, pues mayor va a ser el índice de error cuadrático. Y también tenemos la medida del PSNR, la cual, bueno, por sus siglas en inglés, es la relación de señal ruido máxima, en donde pues esta es simplemente una métrica que se usa para comparar cuál es la calidad de la imagen reconstruida respecto a lo que se esperaba de la calidad de la imagen original. En este caso, pues podemos entender que un nivel de PSNR menor a 30 quiere decir que hay muchas discrepancias entre la imagen recuperada y la imagen original. Un nivel de 30 a 40 es un nivel aceptable para este tipo de algoritmos. Y un nivel mayor a 40 quiere decir que no hay casi diferencias distinguibles en las estructuras de ambas imágenes. Entonces podemos ver que pues incluso para
para la mayor proporción de ruido todavía tenemos un PSNR mayor a 30, por lo que consideramos que pues la recuperación de las imágenes no presentaría mayor problema pues frente a la presencia de ruido o alteraciones en las imágenes encriptadas. Otra prueba que se realiza de robustez es directamente una prueba de oclusión, en donde lo que se busca es ocultar o eliminar de manera parcial o total ciertos conjuntos de información en las imágenes encriptadas. Para esto, pues tenemos distintas distribuciones de un 18avo, un 16avo, un octavo, un cuarto y un medio en las imágenes encriptadas. En el peor de los casos, en donde se pierde hasta la mitad de la información en la imagen encriptada, podemos ver que la recuperación de la imagen todavía es factible y podemos reconocer la estructura de la imagen original, incluso pues con esta pérdida tan grande. Entonces, pues, de acuerdo a esto, el algoritmo cumple con la robustez frente a este ataque. Y finalmente, dentro de este análisis de seguridad, tenemos el análisis de complejidad de tiempo. Dentro de este análisis, pues lo dividimos tanto en la complejidad temporal que tenemos para cada una de las operaciones en ambas fases de difusión y confusión, en donde pues la mayor complejidad que tenemos es de un orden polinómico con n cuadrado. eh, y pues adicionalmente también tenemos los tiempos de cifrado en la medida de segundos. Acá pues cabe mencionar que todos estos tiempos pues dependen de factores como el lenguaje de programación utilizado o incluso también nos dimos cuenta que la cantidad de operaciones que se utilizan en el sistema del circuito cuántico también influye en gran parte en estos tiempos de cifrado. Entonces, pues es importante tener eso en cuenta también. Y listo, pues con eso terminaríamos como todo el análisis de lo que fue el desarrollo del proyecto, del trabajo. Y pues llegamos a las siguientes conclusiones. Primeramente, pues se logró cumplir con el objetivo principal del trabajo, que pues mediante el diseño y la implementación de un algoritmo de encriptación, pues fuimos capaces de validar las métricas que obtuvimos con literatura pues científica que teníamos a la mano. Además de esto, pues el esquema propuesto garantiza niveles de seguridad deseables, lo cual podemos corroborar hace un momento pues con todas las pruebas de seguridad que hicimos. Todas cumplen con el estándar requerido y pues esto hace que sea plausible tal vez una implementación en ambientes reales o productivos. Además de esto, pues como podemos ver, la integración de dinámicas altamente sensibles a condiciones iniciales con operaciones cuánticas demuestra propiedades aceptables de aleatoriedad y resistencia. Pues esto lo vemos reflejado directamente en la sensibilidad de las llaves y pues las consecuencias que tendría de modificar este conjunto de llaves. Y finalmente, pues que los sistemas caóticos aportan una fuente eficaz de aleatoriedad que fortalece los procesos de confusión y difusión en el cifrado de imágenes. También va muy de la mano pues con la sensibilidad a las llaves y la sensibilidad en general a cambios que se puedan tener en el proceso de encriptación. Y listo, pues eso sería como toda la presentación. Creo que acá ya es como un espacio para preguntas y no sé si las profes tengan comentarios. Muchísimas gracias a Miguel por la presentación. Creo que fue pues lo más clara posible dentro de todo lo que se ha desarrollado. Entonces, no sé si alguien tenga preguntas. Nos pueden perfectamente abrir el micrófono y hacer las preguntas que consideren pertinentes. De paso, mientras se animan a preguntar, le paso el micrófono a la profe Isabel para que nos dé su punto de vista. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Miguel. La verdad, creo que eh, pues te amerita una felicitación. Es difícil en 50 minutos o en 60 minutos eh, explicar de esa forma como tú lo trataste de hacer para hacer entender todo un trabajo del cual ha requerido como 2 años, no sé, ya se me olvidó el tiempo,
pero pues la verdad es que el sustento teórico de tu trabajo tiene un componente muy fuerte en matemáticas y en herramientas de inteligencia artificial. Entonces, pues la idea es dar un abrebocas y motivar para que quizá otras personas entren también en este campo de la seguridad que más que nunca y en la actualidad pues no cambiará, no pasará la historia, sino cada día pues toma más interés. Justamente por la evolución de la tecnología. Entonces, de mi parte, Miguel, creo que muy buena la exposición. Listo, ese es mi aporte. Muchas gracias y felicitaciones, Miguel. Gracias, profe. Vale, Miguel, en el chat tienes una pregunta. Ya, sí, La- pues, la estaba está- respondiendo, pero sí, de hecho, en mucha literatura relacionada también se hacen los análisis con los exponentes de Lyapunov, pero pues en últimas nosotros no decidimos hacerlo, dado que pues el trabajo que estábamos aplicando era más enfocado a los resultados y no enfocado en obtener pues el mejor conjunto de parámetros caóticos. Pero sí, por supuesto, los exponentes de Lyapunov sí también aportan en menor o mayor medida, pues dependiendo del sistema que se esté analizando. no sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nos alegra haberlos tenido acompañándonos el día de hoy. Esta grabación quedará guardada y hará parte de las grabaciones que existen en el canal de YouTube del grupo. Entonces, los invitamos a consultarlas en caso de que quieran repetir un poco o repasar un poco estos temas o contarle a alguien que estos temas se están siendo tratados al interior del grupo de complejidad. Pues, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Un placer volver a ver muchas caras, bueno, por lo menos a saber de muchas caras conocidas. Muchas gracias por estar aquí. Que tengan una feliz noche. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego, buenas noches. Hasta luego.